descanso y deseándoles un feliz año a todos, ¿sí? Así que vamos a proseguir con la asignatura, ¿ya? ¿Alguien me puede hacer memoria dónde quedamos? ¿Qué me falta exponer? ¿En qué tema quedamos? A mí, doctor, me faltaba la última diapositiva de las pruebas de función hepática alteradas. Muy bien. Ya, José Miguel, continúe. Ya le proyecto. Ahí se puede observar. Ahí se observa, disculpe. Sí, Ya. Bueno, recordando que ya estamos en la parte final del patrón predominante de colestasis, recordando que esta colestasis va a hacer la existencia de un bloqueo, ya sea total o parcial, del flujo biliar, y que de esta forma se impide la llegada de la bilis hasta el duodeno. Entonces, en el perfil hepático se iba a reflejar esta dificultad para que lleguen estos productos que en condiciones normales son eliminados, como son las sales biliares, la bilirrubina conjugada, la fosfatasa alcalina, la GGT y el colesterol. Entonces, mencionaba que si es que existía una elevación aislada tanto de la fosfatasa alcalina y de la GGT, pero sin que exista hiperbilirrubinemia, el bloqueo iba a ser parcial en la excreción biliar, y esto nos orientaba hacia una etiología de procesos infiltrativos como metástasis hepáticas, enfermedades granulomatosas o también a obstrucciones parciales del colédoco, ya sea por litiasis, en casos de colangitis esclerosante y también en el caso de cirrosis biliar primaria. En cambio, si es que ya existía una elevación de la bilirrubina, aquí el paciente ya iba a presentar entonces un síndrome colestásico en el cual ya se presentaban síntomas o signos clínicos, como podían ser la aparición de ictericia, de coluria, de acolia o hipocolia. Y aquí el diagnóstico diferencial, en cambio, era mucho más amplio, ya no era muy orientado, y debíamos ver la causa que iba a subyacer en el trastorno y ver si es que esta causa era a nivel hepático, o sea, una colestasis intrahepática, o en las vías extrahepáticas, una colestasis extrahepática. En cuanto al examen inicial, la piedra angular es el ultrasonido. Este nos debe orientar hacia el resto de las exploraciones, y todos los datos aportados por la ecografía van a ser de suma importancia para después continuar con el diferencial. También no olvidando que la ausencia de una dilatación del árbol biliar no iba a excluir que sea de origen extrahepático, porque habían casos, por ejemplo, de obstrucción o sea que de esta ausencia de la dilatación del árbol biliar se iba a presentar en casos de obstrucción parcial del colédoco por litiasis, o también cuando existía un componente fibrótico en el cual no se iban a dilatar las vías biliares. Esto como podía pasar en los casos de cirrosis hepática o también en la colangitis esclerosante primaria. Y eso era todo. muy bien. Regresemos a la primera diapositiva. Ya. De la siguiente. Ya. Muy bien. Ahora, es muy importante hablar que dentro de las pruebas hepáticas o bioquímicas hepáticas tenemos las siguientes. Pues vamos a enumerar, ¿no? La bilirrubina total, la directa, la albúmina, tiempo de protombina, las transaminasas, ¿no? Con ASAD, la LAT, OTG, OTGP, la fosfatasa alcalina, la gamma glutamil transfertidasa, la 5-nucleosidasa y la deshidrogenasa láctica, ¿no? Ahora, enzimas hepatocelulares en sí, que marcan citolisis, tenemos la ASAD, la LAT y la LDH, ¿sí? Ahora, enzimas canaliculares que pueden expresar algún tipo de alteración en la vía biliar, podemos enumerar la bilirrubina total, la directa, la indirecta, ¿no? Las pruebas de función hepática que marcan funcionamiento del hígado está representado por los tiempos de protombina,
por la albúmina, por el colesterol, por las proteínas, la proteína total, ¿no? Ahora, es muy importante hablar en sí de las aminotransferasas, ¿sí? Tenemos al lado la transaminasa glutámico piruvica sérica o TGP, y la ASAT, que es la transaminasa glutámico oxalacética o TGO, ¿sí? Ahora, hay que mencionar que la ASAT se encuentra en el citosol y en la mitocondria del hepatocito, ¿sí? No solo va a haber una distribución hepática de la ASAT, ¿no? O de la transaminasa glutámico oxalacético. También existe en otros órganos. En orden decreciente tenemos el hígado, que ya lo mencionamos, el músculo cardíaco, el músculo esquelético, el riñón, el cerebro, el páncreas, los pulmones, los leucocitos, los eritrocitos, etc. Ahora, no es tan específica para determinar si existe algún daño hepático en sí. Es poco específica, ¿sí? En cambio, la ALAT o la transaminasa glutámico pirúvica sérica, esta es una enzima que se encuentra exclusivamente en el citosol del hepatocito, ¿sí? Asimismo se encuentra en los órganos que ya hemos mencionado, pero básicamente va a predominar en el hígado. Ahora, comparada con ASAT, la ALAT que estamos hablando es el mejor indicador de lesión hepática que se pueda medir, o sea, al comparar entre las transaminasas, ¿no? ¿Debido a qué? A que se encuentra básicamente en el citosol. No así la ASAT, que se encontraba en la mitocondria, en el citosol, ¿no? Entonces la ALAT es mucho más específica, ¿sí? Ahora, es muy importante mencionar que el grado de elevación, o sea, cuántas veces se eleva su nivel normal, no guarda relación con el grado de lesión hepática. Eso hay que mencionar. Algo más que tenemos que acotar, que los valores normales, por ejemplo, de ASAT es de 10 a 40 unidades y de ALAT desde 7 a 40 unidades internacionales aproximadamente. Ahora, se pueden producir rangos de elevación de las transaminasas de acuerdo a las veces que se eleva a su valor normal. Por ejemplo, un aumento ligero es cuando se da cuando está a menos de 5 veces su valor normal, el aumento, ¿no? El aumento moderado, en cambio, de 5 a 10 veces de aumento de su valor normal, y el aumento marcado mayor a 10 de su valor normal. Ahora, ¿por qué se elevan las transaminasas? ¿Cuáles son las causas de elevación? Existen causas hepáticas comunes como el alcohol, la cirrosis, la hepatitis crónica tipo B, la hepatitis C crónica, hepatitis víricas agudas, la esteatosis o la esteatohepatitis, fármacos tóxicos, etc. Son las principales causas de elevación de las transaminasas. Causas hepáticas poco frecuentes, no sé, la hemocromatosis, la hepatitis autoinmune, el déficit de alfa-1 antitripsina, etc. Ahora, como habíamos mencionado, las transaminasas, la SAD y la LAT, no solo se encuentran en el hígado, también están distribuidos en otros órganos, ¿no? Entonces, causas sería no hepática de elevación de las transaminasas, enfermedad celíaca, la hemólisis, miopatías, el hipertiroidismo, el ejercicio intenso, la sarcoidosis, las enfermedades de las vías biliares, las neoplasias con metástasis, etc. Estas causas no hepáticas no va a existir una gran elevación de las transaminasas, ¿no? Asimismo, existen fármacos que pueden de alguna manera elevar las transaminasas, como por ejemplo el paracetamol, el ácido valproico, los AINES, entre otros que pueden producir algún tipo de elevación. Las drogas también, la cocaína, la marihuana, etcétera, pueden provocar algún grado de elevación. Ahora, es muy importante al hablar de las transaminasas, o sea, tenemos que primero confirmar si existe una elevación real. ¿Cómo se lo hace? Al momento de hacer el examen, enviar un confirmatorio, ¿sí? Para de esta manera confirmar si existe o no una elevación, ¿sí? Ahora, si este examen confirmatorio
salen los mismos valores, es real la hipertransaminasemia, ahí debemos ya realizar una adecuada anamnesis, un adecuado examen físico en busca de signos y signos sobre todo de lesión hepática que se pueda producir, ¿no? Descartar el consumo de alcohol, fármacos, drogas, etcétera, ¿no? Muy bien. Una vez que ya hemos determinado que realmente hay una hipertransaminasemia real, primero, debemos descartar todas las causas virales. Ojo, estamos hablando ante una conducta de cómo actuar ante una hipertransaminasemia. Estamos hablando de las transaminases, ¿no? Primero, hay que descartar todas las causas víricas a nivel hepático. Virus hepatotropos, es decir, virus A, B, C, D, E, y los virus no hepatotropos, como por ejemplo el citomegalovirus, el Epstein-Barr, el adenovirus, el parvovirus, etc. Muy bien. Ahora, si hemos descartado estas causas víricas de elevación de las transaminasas, debemos de ir al otro escalón. ¿Sí? O sea, cuando es negativo los marcadores virales, debemos descartar la lesión por tóxicos o medicamentos. ¿Sí? Si ha salido negativo esos marcadores virales. Descartar el uso de paracetamol, de ácido aminosalicílico, de los AINES, de la inositida, de las sulfamidas, de la metildolpa, etc. Y obviamente descartar el consumo de alcohol. Si esto es negativo, el paciente no refiere consumo de alcohol ni de fármacos, debemos ir a las causas menos frecuentes de hipertransaminasemia. ¿Cuáles son? Tenemos la hepatitis autoinmune, la enfermedad de Wilson, la enfermedad celíaca, la hemocromatosis, las miopatías, etc. Entonces, al hablar de elevación de las transaminasas, primero descartar los virus hepatotropos y no hepatotropos. 2, descartar el consumo de fármacos y de alcohol. Y 3, las causas menos comunes que habíamos hablado, ¿no? Ahora, hablemos un poco de las demás enzimas. Hablemos de la fosfatasa alcalina. Al igual que las transaminasas, la fosfatasa no solo se encuentra en el hígado, también se encuentra distribuido en los huesos, en la placenta, intestino delgado, los riñones, etcétera, ¿no? Causas de elevación de la fosfatasa alcalina podemos dividir en causas extrahepáticas e intrahepáticas. Las extrahepáticas, recuerden que la fosfatasa alcalina es una enzima canalicular, de los canalículos de la vía biliar, ¿no? Causas extrahepáticas, coledocolitiasis, estenosis benignas postoperatorias, el colangiocarcinoma, neoplasias, tumores ampulares, quistes del colédoco, etc. En cambio, las causas intrahepáticas de elevación de la fosfatasa alcalina podemos hablar colestasis hereditarias o familiares, podemos hablar de la cirrosis hepática, de la cirrosis biliar primaria, de la hepatitis alcohólica, de la hepatitis viral, de tumores primarios con metástasis, etc. Entonces, la fosfatasa alcalina tiene también sus causas hepáticas y no hepáticas, ¿no? Bueno, perdón, intrahepáticas y extrahepáticas. Ahora, también existen circunstancias en las cuales la fosfatasa alcalina se eleva de una manera fisiológica normal. Por ejemplo, durante el crecimiento se puede elevar de 3 a 4 veces su valor normal. ¿Por qué? Porque el paciente tiene una gran actividad osteoclásica en el hueso, ¿sí? Debido al crecimiento. También en el embarazo, sobre todo en el tercer trimestre del embarazo, se puede producir una elevación de la fosfatasa alcalina de manera normal o fisiológica, ¿no? Y existen algunas patologías benignas raras, como la hiperfosfatemia benigna familiar, que es una enfermedad hereditaria que puede producir una elevación de la fosfatasa alcalina. Muy bien, hablemos de otra enzima, de la GGT, la gamma-glutamil transpeptidasa. Al igual que las demás enzimas, además del hígado, se encuentra en el páncreas y los riñones. Ahora, la GGT nos sirve mucho porque cuando hay un consumo excesivo de alcohol, esta se eleva rápidamente y la sobrevida es de aproximadamente 28 días. ¿Qué quiere decir eso? Que va a existir una gran elevación por un tiempo determinado. Entonces, en pacientes que por ejemplo, tienen cirrosis por alcohol y no están en abstinencia,
y mencionan que no han consumido alcohol, obviamente, podemos con la GGT determinar si en verdad dicen la verdad a los pacientes, ¿sí? ¿Por qué? Porque se eleva rápidamente y por un determinado tiempo si los pacientes han consumido alcohol. Tenemos también la 5-nucleotidasa, que también se puede elevar en circunstancias de... Espera un segundito. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, la 5-nucleotidasa también es otra enzima que marca la presencia de colestasis, que produce la elevación de la misma. Asimismo, situaciones hepáticas y hepatobiliares no obstructivas, como por ejemplo la hepatitis, la isquemia hepática, el cáncer hepático, las metástasis hepáticas, la cirrosis primaria, etc. Los valores de las 5-nucleotidasas suelen ir entre 2 a 17 unidades internacionales, ¿no? También algo que es muy importante mencionar, tenemos las pruebas de coagulación. No sé si también eso expuso la vez pasada, Juan Ramiro. Las pruebas de coagulación. Sí, doctor. A ver, para que ponga eso ahí. Solo hablaba sobre los tiempos de protrombina. Eso, ahí pongámoslo. Muy bien. El tipo de protrombina es un téngase en cuenta que los factores de la coagulación se producen en el hígado, excepto el factor 8, que se suele producir en las células endoteliales vasculares. De ahí, los demás factores de la coagulación se sintetizan exclusivamente en el hígado. El tiempo de protrombina, por lo general, valores normales son de 9 a 13.5 segundos. ¿Sí? Es muy importante que si existe una prolongación de esos tiempos, podemos pensar ya que existe alguna alteración hepática en la función, ¿no? Obviamente, primero hay que descartar si el paciente está tomando anticoagulantes como por ejemplo la warfarina, ¿sí? Entonces, el tiempo de protrombina es útil para monitorear la evolución de la enfermedad hepática aguda, ¿sí? Su marcada o progresiva prolongación de los tiempos es un signo de mal pronóstico en los pacientes que estamos viendo, ¿no? O que estamos estudiando sus hepatopatías, ¿no? Hablemos un poco de la albúmina. La albúmina se sintetiza, como menciona la diapositiva, exclusivamente en el hígado. El tiempo de vida media plasmática es de 15 a 21 días. Algunos autores lo mencionan, ¿no?
causas que pueden causar su disminución, o sea, causas no hepáticas, porque, ojo, la hipoglucemia no solo puede producir, se puede producir por fallas en el hígado. También existen causas como el síndrome nefrótico, la enteropatía, pérdida de proteínas, quemaduras graves, las hemorragias gastrointestinales severas, etcétera, que pueden producir algún tipo de disminución. Ahora, debido a su lenta reposición albúmina, no constituye un buen indicador de disfunción hepática aguda o leve, es decir, por hepatitis agudas por fármacos, ictericia obstructiva, etcétera, ya que existen modificaciones mínimas. Ahora, la deshidrogenasa láctica puede ponerle en la deshidrogenasa láctica. ¿Sí le expuso eso a Juan Ramiro? No, me parece que eso no, doctor. No lo pusieron. Bueno, hablemos de la deshidrogenasa láctica. Es abundante no solo en el hígado, también en el músculo cardíaco, riñones, está presente, ¿no? Ahora, la deshidrogenasa láctica, cuando hay aumentos marcados, podemos pensar no solo en enfermedades hepáticas, también en enfermedades neoplásicas, como el linfoma, el carcinoma hepatocelular, ¿sí? Sobre todo si la deshidrogenasa láctica o LDH está elevada o van de la mano con elevaciones de la fosfatasa alcalina, podemos pensar que existe ya algún compromiso hepático maligno. Entonces, hagamos un resumen en general. ¿Cómo vamos a hablar de las enzimas hepáticas o de las pruebas hepáticas? Enzimas de citólisis, la SAT, la LAT, la LDH, enzimas de colestasis, la GGT, la fosfatasa alcalina, la 5-nucleotidasa, las bilirrubinas, los ácidos biliares, enzimas que marcan síntesis hepática, el tiempo de protombina, la albúmina, las lipoproteínas, el colesterol, los triglicéridos, las proteínas totales. Así siempre vamos a hablar de enzimas de citólisis, enzimas de colestasis, enzimas de síntesis hepática. Muy bien. ¿Alguna pregunta del tema? Está muy claro lo de pruebas hepáticas alteradas, ¿no? ¿Cuáles son las pruebas hepáticas? Muy bien, vamos a continuar con los siguientes temas, porque es hepatitis por alcohol, fármacos, porque vamos a ver hepatopatías tóxicas, ¿no? Sí, doctor, le proyecto el tema de las hepatopatías por fármacos. Ok, gracias. Bien, a continuación voy a exponer sobre el tema de las hepatopatías por fármacos. Bien, para hacer una introducción, voy a explicar que principalmente el hígado es un órgano muy importante, ya que se encuentra justamente entre los dos tipos de circulaciones, entre la portal y la sistémica. Y entonces, por lo tanto, es un órgano que va a participar en la transformación de todas estas sustancias liposolubles como los fármacos de los que voy a hablar. Ya, y entonces este es el órgano principal afectado en el caso que exista una toxicidad química. Y como un dato, bueno, actualmente es un problema de salud que ha ido en alza en los últimos años y que ha tenido una importancia creciente. Esto es porque, bueno, aún más en los países occidentales, donde los fármacos como el paracetamol son los responsables del más del 50% de los casos de
En cuanto a la parte de la epidemiología, hay que mencionar que actualmente existe un sistema de tarjeta amarilla donde se comunica la notificación de sospecha de la reacción adversa a medicamentos, como vemos en la izquierda. Y bueno, en nuestro país se da mediante el Centro Nacional de Farmacovigilancia. Sin embargo, esto en sí no es muy usado, pero hay que conocer que existe, y aunque solo una minoría de los casos es a través de este sistema, los cuales son notificados, pero muchos a veces por desconocimiento de los protocolos no llegan todos los casos a este centro. Y por tanto aquí se cree que el número es mucho mayor al que se reporta, o si no a veces son tratados mismo en el hospital y se resuelven de forma normal y espontánea y no son reportados. Asimismo, mencionar que el diagnóstico de la hepatotoxicidad de fármacos es menos frecuente que otras causas, ya que se estima que supone entre el 4 al 10% de los casos de ictericia y, por ejemplo, se eleva hasta un 20% en los pacientes que ya son ancianos. Y esto es en general por su edad avanzada, ya que como tienen una mayor predisposición a tener un gran número de enfermedades, son el blanco de muchos fármacos y asimismo este tipo de pacientes también tienen una predisposición a una medicación crónica y a ir ante cualquier evento que sea producto de alguna enfermedad y que ellos mismos compren los medicamentos y se automediquen y por tanto que empeoren el cuadro. Asimismo, mencionar que los agentes antibacterianos, los antiinflamatorios no esteroideos y también los fármacos anticonvulsivantes ocupan los primeros lugares en la lista de los grupos que son también responsables de lo que es esta hepatotoxicidad por fármacos. Y mencionar también que la mayoría de las reacciones hepatotóxicas y de los casos de fallo hepático agudo, trasplante hepático y de muertes secundarias a reacciones hepatotóxicas se producen con fármacos que se administran a dosis diaria superiores o iguales a 50 miligramos, con lo cual hay que tener muy bien en cuenta este valor, ya que en general a partir de esta dosis, aunque obviamente depende de la posología del fármaco, pero en general cuando esta dosis diaria es igual o superior a 50 miligramos, tiene digamos una mayor predisposición a causar estas hepatotoxicidades. Ya. A continuación se muestra una tabla donde se presentan los patrones clínico-patológicos de hepatotoxicidad y también de factores de susceptibilidad asociados, factores de riesgo. Bien, mencionar que los 4 primeros son los más frecuentes, entre las que encontramos, por ejemplo, la hepatitis hepatocelular. Este es el tipo de lesión y el agente farmacológico que lo causa, en general es el paracetamol, la isoniazida y el diclofenaco. ¿Cuáles son los factores de riesgo principalmente para este tipo de lesión y para este agente farmacológico? El alcoholismo, el ayuno, la edad avanzada, el uso de la isoniazida obviamente, y también el genotipo lento, bueno, NAT2, que ya son otros temas, y también el fármaco de la rifampicina. Y las hepatitis virales, también tenemos en otro tipo de lesión la colestasis canalicular, donde el agente principal que lo causa son los contraceptivos orales. Bien, por ejemplo, en la hepatitis colestásica, el agente principal es la amoxicilina clavulánico. Esto principalmente en los varones que tienen también una edad avanzada. Y otro fármaco que causa esta hepatitis colestásica es la eritromicina y la clorpromacina.
Y también, bueno, en la parte inferior vemos sobre la cirrosis y la fibrosis, que también se lo puede observar, y que el agente principal que lo causa es el metrotrexato. Y en cuanto a los factores de riesgo que tienen que ver con esta presentación clínica, puede ser en relación a la dosis que se tome de forma diaria, alcoholismo, a la obesidad, al hígado graso, diabetes y la hepatitis crónica. Ya, y algo también interesante rescatar de esta tabla es el caso de la hepatitis crónica, que bueno, que los agentes implicados es la nitrofurantoína, el diclofenaco, la metildopa y el bentazepam, pero mencionar que en esto un factor de riesgo tenemos el sexo femenino y la edad avanzada. Etiopatogenia. Bien, respecto a los fármacos, aquí es importante conocer dos cosas principalmente. Si estos producen hepatotoxicidad en relación a la dosis, es decir, es dependiente de la dosis, ya que muy pocos son capaces de producir una lesión hepática en forma dependiente de la dosis y por ello son conocidos como hepatotoxicidad predecible. Por ejemplo, el paracetamol o el ácido acetilsalicílico. ¿Esto qué quiere decir? Que cuanta mayor sea la dosis de paracetamol, por ejemplo, va a provocar un mayor daño en el paciente. Y asimismo pasa con el ácido acetilsalicílico. En cambio, hay otro tipo de fármacos que, bueno, son en su gran mayoría que van a provocar hepatotoxicidad dependiendo de las características del huésped, es decir, del paciente, de cómo esté su estado actual, metabólico, etc. Y esta hepatotoxicidad idiosincrásica va a ser independiente de la dosis. Es decir, algunas personas con una dosis mínima o normal pueden presentar hepatotoxicidad, mientras que otros no. Y esto se conoce, bueno, como hepatotoxicidad idiosincrásica. ¿Cuál es la presentación clínica? Bien, mencionar que la forma de presentación más común es un cuadro clínico que simula a la hepatitis vírica aguda. Se presenta con ictericia, con náuseas, con astenia y malestar o dolor abdominal, pero también son posibles otras presentaciones que incluyen las hepatitis o también la colestasis crónica, la cirrosis hepática, la enfermedad venoclusiva e incluso las neoplasias. Bien, en el caso que se quiera definir cuál es el patrón de lesión específico, tenemos dos métodos: la histología hepática versus los valores de aminotransferasas séricas y también de bilirrubina plasmática. Bien, hay que elegir cuál de estos dos métodos. Sin embargo, hay que mencionar que la histología hepática va a ser el medio más adecuado, aunque tiene una escasa disponibilidad. Y actualmente, debido a la rapidez y a los tiempos en los que se obtiene, se recomienda utilizar los valores de aminotransferasas séricas y de bilirrubina plasmática. Bien. Cuando hay hepatotoxicidad, cuando en presencia de un fármaco sospechoso que se le haya dado al paciente y que no haya otra explicación aparente, se vienen a detectar algunas de las siguientes anomalías. Por ejemplo, un aumento de la ALT o alaninoaminotransferasa más de 5 veces del límite normal superior, o también un aumento de la fosfatasa alcalina más de 2 veces del límite superior normal, o si no, un aumento de la ALT más de 3 veces del límite superior normal, conjuntamente con un aumento de la bilirrubina sérica total más de 2 veces del límite superior normal. Ya, respecto a los tipos de lesiones,
mencionar que el tipo de lesión resultante se va, digamos, a clasificar en función de la relación que se conoce como R. R va a ser la relación entre el incremento de la ALT o alanina aminotransferasa sobre la fosfatasa alcalina. Y entre los tipos de lesiones existen tres tipos: la lesión hepatocelular, la colestásica o la mixta. También mencionar que respecto a la toxicidad hepatocelular, esta va a representar aproximadamente un 55% de los casos, la colestásica un 21% y la mixta un 25% de los casos. Bien, respecto a la lesión hepatocelular en sí misma, mencionar que también es conocida como lesión citolítica o citotóxica aguda. Y esta se va a definir siguiendo algunos criterios, como una ALT superior a 5 veces el límite superior normal, o una relación entre la ALT y la fosfatasa alcalina superior o igual a 5. Mencionar que en ocasiones también vienen a incluirse algunas manifestaciones de hipersensibilidad al fármaco, por ejemplo, como la fiebre, el exantema cutáneo, o sino también la eosinofilia periférica, que estos vienen a sugerir una alergia farmacológica. Respecto a la expresión hepatocelular que tiene esta lesión, mencionar que es más frecuente en jóvenes y mencionar que este perfil va a comportar un riesgo mucho mayor de evolución grave si es que se junta con ictericia. Y el dato que les mencionaba de cuál es el límite superior normal de la ALT. Una ALT elevada tiene un rango por lo general de entre 10 a 40. Entonces el límite superior normal que les mencionaba sería el de 40. Bien, respecto a la lesión colestásica aguda, esta se va a definir como un incremento en los niveles séricos de la fosfatasa alcalina superior a 2 veces el rango normal, o si no va a ser con una relación entre la ALT y la fosfatasa alcalina inferior o igual a 2, y se viene a clasificar en dos subtipos, una pura, blanda o también conocida como canalicular, y hepatitis aguda colestásica o hepatocanalicular. Mencionar que la probabilidad de una expresión colestásica de la hepatotoxicidad se va a incrementar con la edad avanzada y es mucho más frecuente en los varones. La presentación habitual de la colestasis aguda es principalmente con ictericia y con prurito. Y respecto a la biopsia hepática, esta nos va a mostrar una colestasis hepatocitaria y también unos canalículos biliares dilatados con trombos de bilis. Y no hay una evidencia de necrosis o inflamación. Respecto al curso de este tipo de lesión, va a ser benigno, con una recuperación completa y sin secuelas. Este tipo de lesión va a ser característica de los anticonceptivos y también del uso de esteroides anabólicos. Respecto al daño hepático mixto, este se da cuando las alteraciones clínicas y de laboratorio se sitúan en un rango intermedio entre las de tipo hepatocelular y colestásico, es decir, una relación de la ALT y la fosfatasa alcalina mayor que 2 y menor que 5, aunque pueden predominar las de uno u otro. Además, se menciona que esta variedad son más frecuentes las manifestaciones de alergia farmacológica, y el médico tiene que conocer que el daño hepático mixto es más probable que sea causado por tóxicos que por agentes víricos.
Y casi todos los fármacos que inducen hepatitis colestásica pueden causar asimismo una lesión mixta. Respecto al abordaje diagnóstico, actualmente sigue siendo un desafío clínico, ya que la disponibilidad de unos marcadores moleculares en sí para una toxicidad hepática que sean aplicables no son muy cercanos, sino que se tiene que usar otros exámenes, como ya les mencioné y les mencionó mi compañero. Es aún muy lejano, por ello es que es un desafío clínico. Entonces, ¿cuál es la actitud de sospecha de la que hay que hacernos parte para ver si hay o no una hepatotoxicidad por fármacos? Esto principalmente vamos a iniciar averiguando si hubo o no una exposición a fármacos o tóxicos y vamos también a relacionarlo si hay o no manifestaciones de enfermedad hepática. Asimismo, si tras la retirada del fármaco en cuestión hubo una mejoría en el paciente o no. Y si después que lo volvamos a exponer al paciente ante tal fármaco, vuelven estos síntomas, se debe tomar bastante en cuenta. Sin embargo, esta práctica de dar otra vez el fármaco al paciente por razones éticas no está muy justificada del todo. Entonces, antes que incurrir a estas prácticas, hay que hacer una anamnesis muy cuidadosa. Con lo cual, siempre que haya un caso de hepatopatía y haya una sospecha de que sea por fármacos, vamos a preguntar por los datos de exposición y de cronología temporal. En el caso que sea compatible, vamos a preguntar cuál fue el fármaco, si es que se puede conocer, para conocer cuál es su potencial hepatotóxico. En el caso que sea incompatible, hay que ver otro diagnóstico alternativo y si es que lo hallamos, ya se va a realizar un manejo específico. En el caso que no, debemos evaluar la presencia de criterios incriminatorios. Por ejemplo, vamos a sospechar aún más si presenta manifestaciones alérgicas, cómo fue el curso tras la supresión del tratamiento, cómo fue el curso del paciente cuando lo reexpusimos al fármaco y también correlacionar en el caso que se haya hecho una biopsia. A continuación, se puede observar las principales causas de enfermedad hepática que tenemos que excluir antes de considerar el diagnóstico de hepatotoxicidad por fármacos. Vamos a hacer los tests, principalmente de la serología viral, de IgM, anti-HAV y también de otros tipos de serologías bacterianas. En el caso, si es que persiste aún la fiebre, existe diarrea, nos va a indicar que, bueno, el agente es otro, que no es un fármaco. Y también vamos a valorar también otros valores del laboratorio, ya que esto puede ser causado por otro tipo de enfermedades como hepatitis virales, hepatitis bacterianas, la sífilis secundaria y otro tipo de hepatopatía, por ejemplo, como la alcohólica, la hepatitis autoinmune, la cirrosis biliar primaria, la enfermedad de Wilson, el déficit de alfa-1 antitripsina, hemocromatosis, la hepatitis isquémica, la hepatopatía congestiva y la obstrucción biliar, para los cuales se mencionan en la parte de la izquierda los exámenes a seguir para sospechar de estas enfermedades y excluir la hepatotoxicidad por fármacos.
¿Cuáles son los criterios positivos que me orienten hacia una hepatotoxicidad por fármacos? Bien, pues es una presencia de las manifestaciones extrahepáticas, dentro de las cuales encontramos las lesiones cutáneas, por ejemplo, exantema, también se puede ver el síndrome de Stevens-Johnson, fiebre, manifestaciones hematológicas, por ejemplo, eosinofilia, anemia hemolítica y también afectación de otros órganos, ya sea el riñón o el páncreas. Estos criterios son fuertemente sugestivos de una hipersensibilidad a fármacos como causa de la lesión hepática. Si es que también hay una mejora rápida tras la retirada del fármaco, es asimismo sugestiva de una etiología tóxica. Asimismo lo es un descenso de lo que es el ALT y el AST, al menos del 50% en los primeros 30 días. Y aún más si ocurre dentro de los primeros 8 días. En los casos de una lesión hepatocelular es útil para reforzar esta sospecha diagnóstica. Actualmente, el único método para confirmar de forma objetiva que un fármaco fue el responsable de una enfermedad hepática es realizando una prueba de provocación con el mismo. Y se va a considerar diagnóstico un incremento del doble de los valores de ALT y de la fosfatasa alcalina tras la reexposición para la lesión hepatocelular y colestásica respectivamente. Bien, respecto a las escalas diagnósticas que se encuentran actualmente, se están utilizando dos escalas o algoritmos diagnósticos para esta evaluación de hepatotoxicidad por fármacos. La escala del Sjögren-Ruckam y la escala de María y Victorino. Bien, en la primera, con el juicio hecho por clínicos, y es la que se recomienda por el momento actual para la evaluación de cuál fue de la hepatotoxicidad mismo. Y como vemos, en cuanto a los criterios de la escala Ruckam, vemos los criterios cronológicos con una puntuación. Vemos algunos ítems, por ejemplo, desde el inicio del tratamiento, el inicio del evento, el curso de la reacción, los factores de riesgo. ¿Le fue la conexión? Es que estaba un poco mal en mi internet. ¿En qué diapositiva me quedé? A ver, háganle, pásale. Hola. Sí, sí le escucho. Pásale para ver. Las escalas. Las escalas para ahí. En plenas escalas. Ahí. Ahí se quedó. Doc, espera. Bueno.
Sí, perdón. Es que en las escalas. Ya. Bien, estaba mencionando que respecto a las escalas diagnósticas, en la actualidad se utilizan dos escalas o algoritmos diagnósticos para la evaluación de la hepatotoxicidad en sí misma. Encontramos 12 escalas principales, la escala RUCAM y la escala María y Victorino, y mencionar que la RUCAM ha demostrado en un estudio una mayor consistencia con el juicio hecho por clínicos, y es la que se recomienda de forma actual para viendo esta escala, se puede observar que tiene unos criterios cronológicos y unos factores de riesgo. Asimismo, cada uno con una puntuación, por ejemplo, desde el inicio de lo que es el tratamiento hasta el comienzo del evento, va una puntuación de 2 a 1, de 2 o 1, desde la retirada del fármaco hasta el comienzo del evento y el curso de la reacción. Y respecto a los factores de riesgo, si el paciente tiene más de 55 años, si hubo o no consumo de alcohol, si tiene o no algún tratamiento concomitante, y asimismo la exclusión de causas alternativas y la reexposición del fármaco. Con esta escala y con el puntaje que se nos obtenga del paciente, vamos a poder hacer una clasificación en 5 categorías. Si es menor o igual a 0, va a ser excluido. Si es de 1 o 2, improbable. 3 a 5, posible. 6 a 8, probable. Y más de 8, altamente probable o definido que haya una hepatotoxicidad por el fármaco. ¿Cuál es el pronóstico? Bien, en sí va a depender de la extensión de la necrosis. El pronóstico inmediato de las reacciones hepatotóxicas también van a estar asociadas a un peor pronóstico con todas las características que se observan. Y, por ejemplo, la lesión hepatocelular aguda con una ictericia asociada, que obviamente se va a traducir a una importante disfunción hepática, tiene un peor pronóstico que la colestásica mixta, con una mortalidad o un marcador de aproximadamente un 10% de peor pronóstico. Entonces también encontramos otras variables demográficas, por ejemplo como el sexo femenino, diabetes mellitus, el recuento plaquetario disminuido y niveles bajos de albúmina y elevados de bilirrubina total. Y asimismo como un cociente de la aspartato aminotransferasa y de la alanino aminotransferasa de más de 1.5 se van a asociar de una forma independiente con un mal pronóstico a corto plazo. Bien. Respecto al tratamiento de la hepatotoxicidad idiosincrásica, vamos a ver que existen unas medidas generales. Respecto al tratamiento de hepatotoxicidad idiosincrásica, mencionar que no existe un tratamiento específico, pero vamos a tratar todas las complicaciones del paciente. Y en el caso de que se usen los fármacos, el de primera línea tenemos a la R5-lestiramina y el de segunda línea la rifampicina. Respecto a la intoxicación con paracetamol, vemos que esta va a depender de cuál fue el escenario de la ingestión, si fue masiva, por ejemplo en causas accidentales o suicidas,
y aquí lo que se va a administrar va a ser la N-acetilcisteína durante las primeras 24 horas. Y también para ello hay un gráfico conocido como el nomograma de Rumack, el cual les voy a presentar la siguiente diapositiva para su comprensión. Y respecto a las medidas generales, vemos que primero hay que retirar de forma inmediata cualquier fármaco no esencial que tenga el paciente, ya que esto puede complicar aún más todo el cuadro clínico de la hepatotoxicidad. Cuando hay que hospitalizar al paciente, bien, pues en sospecha de una hepatotoxicidad de mayor riesgo, por ejemplo, en una lesión hepatocelular con ictericia, o en el caso que haya una ictericia franca o manifestaciones de hipersensibilidad prominentes. En la continuación existe un gráfico para evaluar solo los episodios agudos de la intoxicación. El monograma de Rumack solo se puede utilizar en el caso que se conozca cuál es la hora exacta, y como se puede observar, existen dos variables: el tiempo en horas desde la cual ocurre el evento y cuál es la concentración plasmática del paracetamol. 20 horas y aún tengamos una concentración plasmática de paracetamol de 250, la hepatotoxicidad es probable. Y gracias. Muy bien. Gracias también. Vamos a continuar con el siguiente tema. Brian Ocampo, ¿le toca? Disculpe, dice el compañero Brian que está con un problema, que la computadora se le ha trabado. Si le podría dar unos 3 minutitos para volverla a reiniciar. Por supuesto, esperemos.
¿Se lee, doctor? Sí, por supuesto, muy bien. Disculpe el inconveniente que la moví, se movió el cargador y como no va la batería se apagó. No se preocupe. Ya le proyecto. Muy bien, gracias. El siguiente tema que nos toca es hígado y alcohol. Bien, como una pequeña introducción, el alcohol etílico o etanol es una sustancia tóxica que cuando es consumida en exceso va a producir daño en lo que es, sobre todo daño en el hígado. El alcohol se relaciona con más de 70 enfermedades, entre estas encontramos unas benignas, como por ejemplo demencia, encontramos pancreatitis, cirrosis hepática o incluso el síndrome de dependencia alcohólica, pero también puede generar algunas malignas. Entre estas encontramos hepatocarcinoma, tumores que también se pueden producir, por ejemplo, tumores en la cabeza y del cuello, el hepatocarcinoma que ya mencioné, y los cánceres, por ejemplo, de esófago también son frecuentes. Ya, además de esto, está presente sobre todo en la mitad de los accidentes, tanto laborales como de tráfico también, y poco a poco se está convirtiendo en un problema a gran escala a nivel global ya. Bien, podemos decir que esta está formada por tres, se podría decir que está como dividida. Es una entidad que podría decirse que está dividida en tres fases, por decirlo de alguna forma. Entre esas vamos a encontrar una leve y ya las dos progresiones, que serían la cirrosis hepática alcohólica y la hepatitis alcohólica, que son las etapas más graves ya. Entonces, primero encontramos lo que es la esteatosis hepática alcohólica, la cual sería, como por decirlo de alguna forma, la leve o la inicial, como empiezan. Esta se produce cuando existe un consumo de mínimo, para varones sería de 40 a 80 gramos y para mujeres sería de 20 a 40 gramos al día, en un periodo de entre unos 10 a 12 años, aunque también nos menciona que podría presentarse a partir de los 8 años. Estas cifras son referenciales, obviamente, cada paciente es diferente, entonces simplemente se los toma como referencia. Y una vez que ya ha pasado, esta se va a dar en el 90 al 100% de las personas que ya pasen este tiempo de consumo, y una vez si se sigue y no se da la abstinencia del alcohol, no se para, el consumo va a pasar a lo que es la hepatitis alcohólica, la cual tiene un porcentaje entre el 10 al 35% de progresar a esta, y luego podría progresar a lo que es la cirrosis alcohólica, que el porcentaje sería entre un 8 al 20%. Hay que mencionar que la esteatosis hepática alcohólica al ser la más leve, también trae las menores complicaciones, por decirlo de alguna forma. No, se da o se recomienda sobre todo lo que es la abstinencia.
Mientras que para las hepatitis alcohólicas y las cirrosis hepáticas alcohólicas ya sería más complicado. También encontramos ciertos factores que pueden ser factores de riesgo, por decirlo de alguna forma, entre los que encontramos la edad, el sexo, la raza, la nutrición, el tabaquismo, también la genética, el virus de la hepatitis C, y también se puede producir por hepatotoxinas. Ya, ahora en cuanto al metabolismo del alcohol, vamos a encontrar que el acetaldehído, el alcohol, se va a, por decirlo en el hepatocito, se va a oxidar y va a producir primero acetaldehído o ACH, y después se va a producir otra oxidación y se va a producir lo que es el acetato. Ya, existen 3 vías en el hepatocito por los cuales se va a metabolizar el alcohol. La primera es el sistema de la vía alcohol deshidrogenasa, la cual es la principal vía de oxidación del alcohol, y esta se va a localizar en lo que es el citosol. La ADH utiliza lo que es la nicotinamida, que era como un cofactor, y aunque el hígado nos decía que es su principal localización, también se puede presentar en lo que es el estómago, el intestino, riñones y en el cerebro también se podía presentar. Luego tenemos lo que es el sistema del microsomal oxidativo, también llamado MEOS, el cual está localizado en el retículo endoplasmático del hepatocito, y es el mecanismo principal de la adaptación en lo que ya sería el alcoholismo crónico. Cuando se encuentra saturada la capacidad de la vía del alcohol deshidrogenasa, se utiliza este sistema. Y por último también tenemos lo que es la vía de la catalasa, la cual se localiza en los peroxisomas y las mitocondrias de los hepatocitos, y su papel en la oxidación del etanol es mínimo y limitado por la cantidad del peróxido de hidrógeno. Tenemos que el ACH, que se va a producir, el acetaldehído, como ya dije, es producto del etanol previo a una segunda oxidación, cuyo producto final ya sería el acetato. Se va a incorporar en lo que es el ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs, y forma lo que es la acetilcoenzima A. Y dicha reacción es catalizada por la enzima que ya mencioné, la de la vía alcohol deshidrogenasa. Ya, en cuanto a los efectos tóxicos del alcohol y su metabolismo, tenemos que se van a dar las consecuencias, se podría decir, de su metabolismo van a ser la formación de acetaldehído, va a producirse un desequilibrio redox de NADH, y también se va a producir lo que es el estrés oxidativo y la lipoperoxidación lipídica. Bien, en la formación de acetaldehído, el ACH es el principal responsable de los efectos nocivos de lo que es en el hígado, páncreas, estómago y cerebro. Este metabolito es capaz de reproducir las lesiones, por ejemplo, que se han hecho en animales, y tiene una correlación positiva entre lo que es las concentraciones. Se ha visto una correlación positiva entre la concentración del acetaldehído y lo que es la gravedad del daño celular. Entre los mecanismos tóxicos que se atribuyen al acetaldehído se encuentran sus efectos sobre la permeabilidad intestinal y la translocación bacteriana, así también como una capacidad para formar productos con proteínas intracelulares. Ambos activan el sistema inmunitario y lo que es la síntesis de citoquinas proinflamatorias. También tenemos que además la ACH, cuando se une a la tubulina, altera lo que es el sistema de secreción celular de proteínas, cuyo exceso también va a producir una retención de agua en el citosol, dando lugar a lo que es un balonamiento y una degeneración hidrópica de la célula hepática.
Ahora, en cuanto al desequilibrio redox, que es el NADH, tenemos que la oxidación del etanol libera lo que es hidrógeno. Este va a ser captado por el NAD y el cual se va a transformar en NADH. Cuando existe una sobrecarga de alcohol, se produce un exceso de este NADH y un déficit del NAD. Y este desequilibrio va a producir lo que es va a producir alteraciones en los procesos metabólicos, por ejemplo, como el del ácido pirúvico. Lo cual la cual también deriva a lo que es el ácido láctico, y a su vez también va a ingresar en lo que es el ciclo de Krebs. Ya, también tenemos lo que es el estrés oxidativo y el lipoperoxidación lipídica, la cual durante el metabolismo, el alcohol, se produce un exceso de lo que es los radicales libres de oxígeno y una disminución de lo que es los agentes antioxidantes normales, los fisiológicos. Y la consecuencia es un desequilibrio en lo que es un desequilibrio o un estrés oxidativo. Estos radicales en exceso de lo que es dañan lo que es el ADN y también las proteínas esenciales para las células, y va a producir lo que es el daño también. Ahora, entre los factores, como ya mencioné, existen los que son factores condicionantes. Van a ser los que es la edad, el sexo, la raza, la nutrición, el tabaquismo, un patrón de consumo y también el tipo de bebida. También se van a ver lo que son factores genéticos, y también también es importante tener en cuenta las infecciones por virus, sobre todo los hepatotropos, y también la exposición a hepatotoxinas. Bien, en cuanto a los factores, primero la edad, sabemos que la edad se presenta, mientras mayor se avanza, más susceptible es. Se ha visto sobre todo una frecuencia entre lo que es la edad entre 40 y 50 años, sobre todo. En el sexo tenemos que la mujer es más susceptible a presentar una hepatopatía alcohólica, aunque se da sobre todo en los varones por el consumo, en cambio, por la frecuencia de consumo, que es mayor también. Entonces, aunque es más susceptible la mujer. En cuanto a la raza, tenemos que el desarrollo de una hepatopatía alcohólica son mayores en los afroamericanos, hispanos, y en menor cantidad en los caucásicos. Tenemos el estado de nutrición, el cual actualmente se sabe que es la desnutrición. Problemas también como la obesidad se asocian a lesiones hepáticas más graves. Tenemos que el tabaquismo también el consumo de un cigarrillo también puede afectar a lo que es sobre todo acelerar lo que es la fibrosis de las células, y esta acción también es evidente en los bebedores infectados con el virus de la hepatitis C. Es un patrón similar para la fibrosis. También tenemos el patrón de consumo y el tipo de bebida. Aquí es importante, porque no es el patrón sería cuántas veces o la frecuencia más o menos que el sujeto tiene para beber. Es importante conocer esto, y también el tipo de bebida, puesto que hay algunas como que sobre todo las que tienen ya más grado, sobre todo de alcohol, como se conoce, suelen también dañar de forma más, si el consumo es muy frecuente, también puede aparecer más temprano una etapa avanzada de una hepatopatía alcohólica. Tenemos factores genéticos, entre estos tiene mayor prevalencia, sobre todo se ha visto por ejemplo, niños adoptados con padres biológicos que son alcohólicos o que tienen, que han pasado por alcoholismo, y también en gemelos monocigóticos también se ha visto que está aumentado.
También se han encontrado asociaciones con algunos halotipos del complejo mayor de histocompatibilidad y con diferentes polimorfismos y mutaciones de los genes que codifican algunas enzimas del metabolismo de este. Se ha visto también que está aumentado. También tenemos infecciones por virus hepatotrocos. Entre estos encontramos sobre todo lo que virus de la hepatitis A, B, C, teniendo como mayor incidencia, por decirlo así, o sea, relacionado más sobre todo con el virus de la hepatitis C. Se ha visto que es como el más frecuente también a desarrollar una hepatopatía alcohólica, aunque los otros también la podrían desarrollar. Y también tenemos exposición a hepatotoxinas, las cuales, por ejemplo, algunas sustancias como la vitamina A o el paracetamol, el consumo de estos también de manera excesiva o de manera constante, se ha visto que también puede producir una hepatopatía. El consumo de estos con el consumo de alcohol también puede llegar a producir una hepatopatía alcohólica. Puede aumentar el progreso de esto, que aparezca más rápido. Muy bien, gracias. Hasta aquí vamos a continuar, Brian. Ya. Para que retome el día viernes, ¿sí? Por lo pronto, la próxima semana vamos a tomar un control de lectura, ¿sí? Enfermedad inflamatoria intestinal, es decir, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa y las pruebas hepáticas alteradas que expuso Juan Ramiro. El día martes, ¿sí? Un pequeño control. Muy bien, eso sería todo por hoy. Doc, Gracias, doctor. Hasta luego. Un segundo.